Entonces tenemos pues pendiente para entregar en tareas esta tarea de seguimiento número 4. Se vence el 29, o sea, este domingo, ¿cierto? Básicamente este taller recoge entonces lo que es todo lo que hemos visto que es como de derivada, ¿cierto? De derivada pues de un monomio, una función de un solo término, derivada de suma de funciones, luego siguiente derivada del producto de funciones y por último derivada de cociente de funciones. La cuestión o la idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda sobre alguno de esos ejercicios, entonces los podamos resolver, ¿sí? Podemos entonces como aclarar las dudas. Recordemos entonces que hoy es la última sesión que tenemos, ¿cierto? La última tutoría, porque la próxima sería el 2 de diciembre, pero para ese día pues ya tendríamos lo que es el examen final, ¿sí? Bueno, y también nos toca ver pues como avanzar un poquitico en una temática que ya les voy a mostrar enseguida, sobre, se llama regla de la cadena, otra regla pues para aplicar en derivadas. Entonces, ¿alguna pregunta, algún punto en particular que tengan dudas? No. Listo. Bueno, entonces les muestro por acá. Yo abro aquí un momento. Aquí tengo entonces la guía y vamos a mirar entonces esta. Bien, básicamente entonces en esta presentación que tengo en este momento, dice que si una función, pues es como una regla adicional, una regla más, que se aplica mucho en derivadas, dice que si una función que se va a derivar sea f de x, eh, es una h Profe, de x, ¿sí? yo no estoy viendo su pantalla. ¿No ha salido de mi pantalla? Ah, un momento. Calma. Ah, sí se ha desactivado. Un momentico, ya les comparto pantalla. Nuevamente. Bien. Les estamos mostrando, esa es la guía número 8 que tenemos, ¿cierto? Que es el taller de seguimiento número 5 que tenemos. Entonces, de esa guía, ¿no tienen algún ejercicio o alguna pregunta, pues? Y lo otro que les estamos mostrando entonces es esa presentación. Si no hay preguntas de allí, entonces esta. Vamos a hacer de aquí algunos ejercicios, pues, como para que revisemos eso que se llama regla de la cadena. Aquí, pues, está nombrado, que no lo especifican el nombre así como tal, pero entonces esa regla que está aquí aplicándose se llama regla de la cadena. Entonces, cuando hablamos de regla de la cadena, lo que estamos haciendo básicamente es lo siguiente, y es que tenemos una función f de x, que es, pues, la expresión es un h de x, que está elevado entonces a una potencia n, ¿cierto? Cuando hablamos aquí de una potencia n, básicamente entonces es una potencia que es diferente de 1. Entonces, la regla que existe para eso se llama así, o se lee de esta manera. O sea, si la función es h de x elevado a la n, entonces su derivada va a ser igual a, miren, n pasa a multiplicar a la función h de x, ¿cierto? Y a n se le resta 1. O sea, aquí parece que fuera solamente hasta aquí derivada de una potencia, ¿cierto? En el exponente pasa a multiplicar, al exponente le restamos 1. Pero aquí adentro va la función tal como nos la dieron aquí, ¿cierto? Original. Por, aquí no indica un signo, pero aquí es un por la derivada de la función h de x, ¿sí? En otras palabras, lo voy a escribir aquí pues como sin tantas sin tanta connotación, una connotación pues como más simple. Aquí por ejemplo es que si tenemos una forma de escribir eso es la siguiente. O sea, si tenemos que f de x es igual a un h elevado a la n, ¿cierto? Sabiendo pues que h es una función. Entonces su derivada, o sea, la f' de x, que va a ser igual a n, cuando guarda siempre
n por h elevado a la n menos 1 por h'. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí básicamente. ¿Sí? Entonces, esto de otra manera de leerlo se lee de la siguiente forma. Pues, esta expresión que está dentro del corchete se llama la expresión que está interna, ¿sí? Lo que está interno dentro del corchete. Y n, que está por fuera del corchete, se llamaría después externo. Entonces se lee de la siguiente manera. Derivada externa, ¿cierto? Pues en el caso cuando se deriva con respecto a n, derivada externa por derivada interna. ¿Sí? Ojo, derivada externa, o sea, con respecto al exponente, por la derivada interna, o sea, con respecto a la función que me están dando allí. Es entonces lo que se llama regla de la cadena. Esa regla de la cadena se utiliza mucho en derivada. ¿Sí? Vamos a tomar aquí a manera de ejemplo este ejercicio y lo vamos a desarrollar. Aunque ya está resuelto, vamos a desarrollarlo nosotros para verificar entonces cómo el procedimiento. Entonces, recordemos que es la regla dice entonces que es f' de x, en este caso, ¿cierto? Va a ser igual a n por h elevado a la n menos 1, ¿sí? Que multiplica a h'. ¿Sí? Listo, entonces en este caso, ¿quién es h? ¿Sí? En nuestro ejercicio, voy a colocar aquí, pues, h va a ser entonces igual a 5x menos 4, ¿cierto? ¿Y quién es n? N es simplemente 2, ¿sí? El exponente. Entonces ahora sí, vamos a hacer la derivada. F' de x, también aquí dice acá, la regla, n, ¿cierto? O sea, el exponente pues pasa a multiplicar. Entonces quedaría 2 que multiplica a 5x menos 4, ¿cierto? Elevado a la n menos 1, o sea, a la 2 menos 1, por, se va a colocar aquí entre paréntesis, derivada de h, o sea, derivada de esta expresión. ¿Cuánto es la derivada de 5x? 5. 5. Y la derivada de 4, 0, ¿cierto? Entonces sería 0. simplemente 5. Listo. Teniendo eso, ya lo que nos queda entonces es empezar pues como a resolver pues como el ejercicio. Entonces nos quedaría ya aquí, pues a manera pues de las operaciones que nos quedan indicadas. Entonces tenemos que es S está elevado a un exponente, ¿cierto? Entonces vamos a resolver primero entonces la potencia esta, pues el exponente que está aquí. Y vamos a multiplicar los términos que están independientes, o sea, este por acá. Entonces tenemos que 2 por 5 nos va a dar ¿cuánto? 10, ¿cierto? O sea que nos quedaría 10 que multiplica a 5x menos 4, ¿cierto? Pues porque 2 menos 1 daría 1. Y aquí aplicamos esta propiedad distributiva. 10 por 5x te nos va a dar 50x y 10 por menos 4 te daría menos 40. 40. Y esa sería la derivada. ¿Sí? Entonces miren que aquí básicamente la regla nos estableció es que es la derivada externa, ¿cierto? Que es lo que aplicamos acá, por la derivada interna. Bien. Pero ese ejercicio está relativamente simple para esta expresión. Hay ejercicios que no son tan simplecitos como este. Vamos a mirar, bueno, aquí yo lo tenía explicadito. Este, por ejemplo. Vamos a mirar este. Mira aquí lo que nos sucede entonces con este ejercicio. Aquí, por ejemplo, ¿quién es n? Pues nosotros ahorita sacamos quién era h, ¿cierto? Aquí h, ¿quién sería h y quién sería n en esta expresión? ¿Sí? La h sería no solo no lo que está en la raíz. Exacto, lo que está entre la raíz sería 7x a la 2 menos 6x más 3. Listo. ¿Y quién sería n? 1. Parece que fuera 1, ¿cierto? Porque es como si esto estuviera aquí dentro de un paréntesis y lo voy a colocar como si esto estuviera dentro de un paréntesis elevado a la 1. Podemos llamarlo así. Esa parte es verdad, pero eso no quiere decir entonces que ese sea el exponente de la expresión. ¿Por qué? Porque como está dentro de una raíz, recordemos que nosotros por acá vimos, hace mucho ratico, vimos unas propiedades de las potencias, ¿sí? Que decía, por ejemplo,
que raíz medio. cuadrada de x, ¿eso es igual a qué? Lo acabo de decir, Luis. Un medio, profe. Exacto, x elevado a la 1 medio, ¿cierto? O sea, raíz cúbica de x, por ejemplo, entonces sería x elevado a la 1 tercio. Un tercio. Eso es. Y por ejemplo, si tenemos raíz cúbica de x a la 2, aquí sería entonces x a la 2 tercios, ¿cierto? Entonces, ese tenemos que aplicarlo en nuestro campo. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Antes de resolver, antes de empezar a derivar, nosotros tenemos que reescribir esta expresión como una potencia. Entonces, nos quedaría como 7x a la 2 menos 6x más 3. Todo el término, como está dentro de una raíz, entonces quedaría elevado a la 1 medio. Tengo está pero muy grueso. Elevado a la 1 medio. ¿Sí? Listo. Entonces, ya conociendo ahora sí esa expresión de esa manera, entonces ya sabemos nosotros que n va a ser igual, entonces, a 1 medio. ¿Sí? Listo. Ahora sí, apliquemos entonces, o calculemos su derivada. Entonces, f' de x, entonces va a ser igual a derivada externa. Entonces, ¿qué pasa? El exponente, que es n, ¿cierto?, pasa a multiplicar. Entonces quedaría 1 medio que multiplica a h. O sea, 7x a la 2 menos 6x más 3, ¿cierto? Recordemos aquí la regla que estamos aplicando. La voy a colocar por acá. ¿Sí? Voy a colocarla aquí. Esa es f' de x es igual a n por h elevado a la n menos 1, ¿cierto? Por h'. Esa es la regla que estamos aplicando, ¿cierto? Te vamos por aquí. Miren, n por h, ahora sí, n elevado a la menos 1, ¿cierto? N menos 1, perdón, entonces sería 1 medio, vamos a cambiar el color, 1 medio menos 1, ¿sí? Por la derivada interna, es esta parte que tenemos acá, derivada de h. Entonces, derivada de este término que tenemos aquí, entonces derivada de 7x a la 2. 14x, ¿no? Sí, señor. 14x. Derivada de menos 6x, que va a darnos menos 6. Y derivada de 3, que es 0, ¿cierto? Entonces quedaría ahí. Listo. Entonces miren aquí lo que pasa. Igual que en el estudio anterior, te podemos multiplicar nosotros este término que está aquí, ¿cierto? El primero, con el último. Lo multiplicamos. Y de este término, entonces, resolvemos el exponente. La operación que queda en el exponente. Entonces quedaría aquí 1 por 14x menos 6. Entonces nos va a dar igual a 14x menos 6, ¿cierto? Nos quedaría aquí 14x menos 6 dividido 2. Porque eso está dividido 2 allí. ¿Sí? ¿Qué multiplica a quién? Entonces mira aquí lo que tenemos. 7x a la 2 menos 6x más 3. Y ahora sí, resolviendo el exponente, ¿cuánto quedaría eso? 1 medio menos 1. Menos un medio, ¿no? Sí, señor. Menos 1 medio. Eso es, menos 1 medio. Listo, entonces ya teniendo esa expresión, mira aquí lo que nos quedaría entonces, y es que este término, todo este término está elevado a un exponente negativo y que es fraccionario, ¿cierto? Entonces nos tocaría reescribirlo. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Se pasa a dividir, ¿no? Se pasa a dividir, ¿cierto? Y como es un número fraccionario, el exponente se quedaría dentro de una raíz, ¿cierto? O sea que nos va a quedar es 14x menos 6 dividido... Ah, bueno, aquí vamos a hacer algo antes de pasar a esto. Y es que tenemos aquí, por ejemplo, este término se puede simplificar. Miren, tenemos 14x menos 6 dividido 2. Pues estos son simplificables, ¿cierto? 14 dividido 2 daría 7 y 6 dividido 2 daría 3. Voy a simplificarlo enseguida para ahorrar pues como espacio. ¿Sí? Entonces al simplificarlo nos queda entonces en el numerador no 14x, sino que nos quedaría es 7x
menos 3, ¿cierto? En el numerador. Como hemos simplificado con el 2, o sea, hemos dividido con el 2, aquí no nos queda nada, pero este término que estaba aquí con signo negativo, se pasa a dividir. Entonces nos va a quedar 7x a la 2 menos 6x más 3, ahora sí, elevado a la 1 medio positivo. Y ahora sí, como tenemos un número fraccionario como exponente, entonces lo podemos escribir ahora como una raíz, o sea que nos quedaría 7x menos 3 sobre raíz cuadrada de 7x al cuadrado menos 6x más 3. ¿Sí? Esa sería entonces la derivada de la expresión original de ese término que tenemos acá. Mire que aquí nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando uno deriva, normalmente pues uno resuelve un ejercicio de matemáticas y cuando no lo resuelve, entonces la expresión a veces queda un poco más pequeña que el resultado, ¿cierto? Es lo ideal. Pero acá en derivadas, en algunos casos no. La expresión resultante queda a veces como un poco más compleja o con más términos que el término original. ¿Sí? Eso porque en derivadas uno puede derivar infinitas veces algunas expresiones. Esta es una de esos casos. Uno puede seguir derivando y derivando y derivando hasta infinitas veces. Bien, de este punto, de ese ejercicio, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay alguna duda allí? Por mi parte no, profe. No, vamos bien. Listo. Jader, buenos días, ¿cómo va? Acá se contó. Bueno, vamos a mirar. Bien, este ejercicio es un de todito. Ese ejercicio de pronto no nos va a caer en el examen, pero se lo voy a mostrar pues como, no lo vamos a resolver, pero cómo se resolvería todo lo que tiene, ¿cierto? ¿Por qué se llama entonces un ejercicio de todito? Porque miremos aquí que este ejercicio tiene entonces, está dentro de una raíz. Eso implicaría entonces que toca aplicar la regla que acabamos de ver, ¿cierto? Regla de la cadena. ¿Cierto que sí, cierto? Entonces, derivada externa, o sea, sería esta expresión elevada entonces a la 1 medio menos 1. Por la derivada interna, ¿cierto? Pero miren que en la derivada interna tenemos este término, es un cociente. Entonces, un polinomio está dividido entre otros. Entonces, cuando vamos a derivar esta expresión como cociente, les toca aplicar la regla de derivada de un cociente. Recuerden la regla, ¿cierto? Que es derivada del primer término por el segundo sin derivar menos el primer término por la derivada del segundo. ¿Y qué pasa entonces cuando vamos a derivar este segundo término que está elevado al cuadrado? Entonces toca aplicar solamente para este término también, cuando se va a derivar, regla de la cadena. O sea que hay que aplicar regla de la cadena para todo el término, pero cuando se va a derivar esta expresión, derivado un cociente, cuando se va a derivar este término, regla de la cadena nuevamente. Entonces por eso el término se hace así como tan extenso. ¿Sí? Eso es lo que aplican pues allí en ese ejercicio. Entonces, en derivadas, si uno encuentra una cantidad de cositas pues como para hacer, son muy interesantes, pues en la parte de todo de que es el cálculo, pero entonces lo ideal es que uno vaya haciendo pues como paso a paso, ¿cierto? Vamos a hacer ahora otro ejercicio aquí para que revisemos, por ejemplo, revisemos entonces esto que acabamos de estar pues, de ver. Aquí, por ejemplo, tenemos de derivada, entonces tenemos es que vamos a calcular la derivada para esta función f de x es igual entonces a 5x al cubo menos 7x a la 2 más 3x elevado a la 3. ¿Sí? Elevado a la 3. Bien, entonces aquí en este ejercicio se aplica regla de la cadena, ¿cierto? Tenemos entonces un término, pues aquí un polinomio o un trinomio que está elevado entonces al cubo. En ese caso, pues si queremos nosotros identificar, porque si no lo podemos resolver de una. Si queremos identificar h, entonces sería todo el término que está allí, 5x a la 3 menos 7x a la 2
más 3x y n entonces va a ser igual a 3. Entonces, para recordar, a ver el punto que acabo de entrar ahorita, la regla que estamos aplicando es esta. Dice que es n por h a la n menos 1 por h'. ¿Sí? Eso se lee como derivada externa por la derivada interna. Derivada externa es que es derivada respecto al exponente. El exponente pasa a multiplicar, restamos 1 al exponente. Por la derivada pues, de la función que está aquí, todo ese polinomio que nos ven aquí. Listo, entonces nuestro f' de x entonces va a ser igual a, ¿sí? Derivada externa, miren, sale en el exponente, pasa entonces a multiplicarse. Entonces quedaría 3 que multiplica a todo nuestro polinomio, que en este caso es 5x a la 3, menos 7x al cuadrado, más 3x, elevado a la n menos 1, o sea, 3 menos 1, por la derivada interna, o sea, derivada de este polinomio. Entonces, derivada de 5x a la 3, que nos va a dar 15x a la 2, ¿cierto? Recordemos, el exponente pasa a multiplicar, el exponente restamos 1, entonces 3 por 5, 15, y 3 menos 1 daría 2. Siguiente término, menos 7x a la 2. La derivada sería 2 por menos 7, daría entre menos 14x, cierto que es la variable, y al exponente le restamos 1. ¿Sí? Al exponente le restamos 1, entonces sería 2 menos 1, 1, entonces quedaría pues el exponente que 1, si no se colocárselo, que no hay necesidad. Y por último tenemos entonces 3x, y derivada de 3x simplemente es el coeficiente, ¿cierto? Que sería más 3. Bien. Ahora entonces, ¿cómo nos queda la expresión a nosotros? Miren, ¿cómo resolvemos entonces este término? Recordemos, este primer término multiplica a todo este término que está acá. Para que entonces a este se resuelva entre lo que está en la potencia. Entonces nos quedaría 3 por 15x al cuadrado, daría entonces 45. Como todo eso está multiplicando, ¿cierto? Entonces lo coloco entre paréntesis. 45 es 43. X a la 2. Ahora 3 por menos 14 te daría 42. Menos 42 x. Y 3 por 3 daría entonces 9. ¿Sí? ¿Qué multiplica entonces? Ahora sí. Mire, simplemente aquí multipliqué el 3 por cada uno de estos términos que están acá. Entonces ahora todos esos términos están elevados a este exponente. Aquí tengo entre 3 menos 1 daría entonces 2. Entonces por 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 3x elevado a la 2. ¿Sí? Y esa sería pues como la respuesta. ¿Que se puede seguir derivando? Sí, claro. ¿Que podemos multiplicar nosotros entonces, aplicar aquí propiedad distributiva, multiplicar esto? No, no podríamos porque este está elevado a una potencia, ¿cierto? Entonces, prima es esta potencia. ¿Sí? Prima esta potencia. Entonces no podríamos resolverla así. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Vamos a hacer para que ustedes lo escribo y ustedes lo resuelven por favor. Y me indican ahorita la respuesta como les quedaría. F de x entonces va a ser igual a en 4x a la 3 menos 2x a la 2 elevado a la 5. ¿Sí? Regle la cadena. Por favor, vamos entonces a resolverlo entonces ustedes y enseguida me muestran pues como el resultado. Me dan 2 minutos, por favor, yo contesto una llamada aquí mientras ustedes van trabajando ese ejercicio.
Ok, gracias Andrés. ¿Cómo van? ¿Cómo les quedó el ejercicio? ¿Ya sí lo hicieron? Eso parece, profe. Listo. Bueno, si quiere entonces me va indicando la derivada enseguida, yo la voy escribiendo aquí. O sea, ¿cómo quedaría entonces f' de x? Nos quedaría, se dice que se pone el exponente adelante. Sería 5. 5, sí señor. Multiplicado por h, que sería 4x a la 3 menos 2x a la 2. Sí señor. Y se le resta n menos 1, que sería 5 menos 1. Es correcto. Elevado a la 5 menos 1. Multiplicado por h derivada, que sería 12x a la 2 menos 4x. Sí. Sí señor, va muy bien así. Bueno, Sí, y entonces, de ahí se multiplica el 5 con el resultado que está atrás, que sería 5 por 12x a la 2 sería 60x a la 2. Menos 5 por 4 sería 20x. Menos 20x. exacto. Multiplicado por el resultado que está elevado a la 5 menos 1, que sería 4x a la 3 menos 2x a la 2 elevado 5 menos 1 a la 4. Eso es correcto. Ese sería el resultado, ¿no? Sí señor, ese es el resultado. Eso es. Sí. Ahora, si a esa expresión, pues si con esa regla le aplicamos, por ejemplo, para una raíz, supongamos que tenemos es f de x es igual entonces a raíz cúbica de 3x más 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría? Entonces, les explico ese y para que ustedes hagan otro. Les recordemos que antes de empezar a derivar, ¿cierto? Antes de empezar a derivar esta expresión, lo ideal es que verifiquemos pues como el exponente, ¿cierto? O sea, yo digo que reescribamos esa función como una potencia. Simplemente que como es una raíz cúbica, entonces nos va a quedar es 3x más 2 Más elevado 2 entonces a sobre la... un tercio, ¿no? Exacto, elevado a un tercio. Eso es. Y ahora sí entonces aplicando regla de la cadena, entonces nos quedaría que f' de x te va a ser igual a... El exponente pasa a multiplicar, o sea quedaría un tercio que multiplica a h, pues que es 3x más 2. Haciendo lo que es aquí de forma directa, ¿cierto? Elevado a la h menos 1, perdón, a la n menos 1, o sea sería entonces un tercio menos 1. No sé si lo voy a dejar indicada. Entonces por la derivada interna, o sea, derivada de 3x más 2. Derivada de 3x es 3 y derivada de 2, 0. ¿Cierto? Entonces sería 3 más 0, pues nos va a dar 3 solamente. Por eso no coloco aquí el 0. Listo, ahí está. Entonces, ya de aquí nos quedaría que si multiplicamos, entonces el primer término, voy a colocar aquí en rojo eso, entonces, ese primer término multiplicado entonces por este de acá el último. Entonces quedaría un tercio por 3, daría entonces 3 tercios, ¿cierto? Que multiplica a 3x más 2 elevado a la un tercio menos 1. ¿Cuánto va a dar eso? Menos un tercio. No. Ah, no, espera un momento. No, no, no. Da diferente. No. Ay, no. ¿Sí, Caro, cuánto? 2 tercios, ¿no? Exacto. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Recordemos entonces que lo podemos hacer de la siguiente manera. 1 menos 3, o sea, en el fraccionario simplemente lo que hacemos es la resta de los dos números.
1 menos 3 daría menos 2, ¿cierto? Aquí tenemos entonces menos 2 como numerador. Y se escribe el mismo denominador, que sería entonces 3. Eso pues porque estamos restando es un... Siempre estamos restando es un 1, ¿sí? Listo. Bueno, ahora miramos aquí, entonces tenemos 3 dividido 3, se puede simplificar, entonces al simplificar nos quedaría simplemente 1. Pero este término nos quedó con exponente negativo, entonces va a pasar a un cociente. O sea que esto nos quedaría como 1 1 dividido dividido, es correcto, 3, raíz 3x más 2 elevado a la 2 tercios. O expresado en raíz, muy bien Luis, 1 sobre raíz cúbica raíz cúbica de 3x más 2 elevado al cuadrado, ¿no? elevado al cuadrado. Sí, señor. Esa sería la respuesta. Eso es. Muy bien. Entonces, así como ese, pues la idea es que se sigan aplicando más ejemplos, ¿cierto? Más ejercicios. Quiero devolverme aquí un momentico y es para la guía. Y de la guía quiero mostrarles entonces este ejercicio. Vamos a tratar antes de que ustedes resuelvan, por ejemplo, este ejercicio 25. Este es sobre suma de funciones, ¿sí? Derivada de suma de funciones. Recordemos que cuando hacemos derivada de suma de funciones, derivamos es cada término, ¿cierto? ¿Sí? Mire que este es del taller que ustedes tienen que hacer, entonces, de la actividad que tienen que presentar este domingo. Entonces, ¿cómo les quedaría a ustedes esa derivada? Vamos a intentar hacerla, el que no la haya hecho, por favor, vamos a intentar hacerla. Sí, y si quieren, entonces me pueden mandar una foto por el interno, por WhatsApp, y verificamos entonces como la respuesta. Profe, ya la hice, profe. Creo que la hice. Listo, sí. Bien, ¿cómo le quedaría entonces el término? ¿Cómo quedaría entonces la expresión? Vamos a mirar. Profe, creo que así porque yo hasta ya no he llegado en los puntos del taller. Bueno, pero espera un momentico, a ver, Eh, un momentico Luis. ¿Brian y usted lo estaba trabajando, lo está haciendo? Bueno, Jader, Caro, ¿usted lo está haciendo, Carolina? Listo. Vamos Luis, entonces vamos a trabajarlo, por favor. bueno, profe, yo coloqué que quedaba, como es la suma se multiplica, el exponente va adelante, sería como es menos 13x, entonces quedaría menos 3x Sí, menos menos 3x. 13x elevado a la menos 2. Ah, bueno, recuerda que el exponente se le resta 1, ¿cierto?
Ah, no, no, perdón. Sí, sí. Sería elevado a la menos 4, ¿no? Es correcto. Como tenemos menos 3 menos 1, entonces nos va a dar es menos 4. ¿Sí? Sí, 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 tienes razón. Listo. Y el siguiente término. Sería más 2x Correcto. Elevado a la 1, ¿cierto? Porque no se coloca allí. menos Sí. un x elevado a la 2, ¿no? Claro. Un x elevado A la 2. A la menos 2. a la menos 2. Es negativo. Exacto. Eso es. Un x elevado a la menos 2. Y la derivada de 7, que es 0, ¿cierto? Sí. Entonces no se escribe. Bueno, aquí tengamos en cuenta que este menos 1 es porque el exponente pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces más por menos daría menos 1. Y que este 1, pues uno lo coloca para guiarse, pero no es necesario colocarlo, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa aquí entonces ahora, Luis? Sí. Mm, ahí que se... Profe, ahí no... Quedaría así, ¿no? ¿Alguien que nos colabore? ¿Qué más podemos hacer allí? Verifiquemos los exponentes. Este podría ser que reorganizar la... ¿Qué se podría hacer? No, ahí sí quedé frío, bro. No lo entiendo ahí. Reorganizarlo, no sé, pasar de lado a los números, que quede, ¿cómo se le diría? Que ordenada, ¿no? Mire los exponentes cómo quedaron. Hay algunos exponentes que están negativos. Ah, sí, hay que pasarlo a positivo, Hay tienes que razón. colocar los positivos, exacto. Entonces, quedaría, ¿cómo quedaría? Quedaría 3x menos 4. Si se pasa, se pasaría a dividir, ¿no? Correcto. Quedaría entonces 12 positivo dividido. Listo. Escríbalo ya y enseguida miramos entonces. ¿Cómo quedaría, profe? Sería que quedaría que 2x dividido que 3x a la 4 El primer menos término. ¿El primer término cómo quedaría? ¿Menos qué? Menos primer, 3. ¿Quién tiene el exponente negativo? el exponente negativo, Sí. menos 3, no. Menos No. 3 y lo que No, el 3 es negativo, ¿cierto? sí, Pero el exponente negativo que no tiene, el 3 o la x. la X. La x. Entonces la x es la que pasa a dividir. Entonces quedaría menos 3 sobre x a la 4. La 4. Entonces mire que este exponente negativo afecta solamente a la x. Entonces, Ah, por eso la x es la que pasa pues, a dividir con su exponente, ¿cierto? entonces quedaría menos 3x a la 4 más 2x menos 1 dividido x a la 2. Exacto. Entonces menos 3x sobre menos 3 sobre x a la 4 más 2x menos 1 sobre x elevado a la 2. Eso es lo que se acabó de decir. Sí, señor. Esa sería la respuesta. Ya, profe, entiendo. Eso es. Pero Sí. no es tan complicada que digamos. No, no, no. Pero la idea es que verifiquemos aquí. Mire, de ese mismo tenemos entonces, por ejemplo, este. Vamos a tomar ese 29. Mire que es similar, ¿cierto? Pero aquí que tenemos entonces, que tenemos números fraccionarios.
Entonces, este ahora, ¿cómo quedaría? Profe, no iría quedando, se multiplica el exponente X, el que está, el exponente de la X, que sería 4 5 entonces sería 4 por 8 32 y se bajaría a dividir el 3 quedaría el 3 quedaría 32 tercios elevado a la 3. Miremos a ver. Entonces tenemos, exacto. El primer término entonces nos quedaría, sí, bien lo que usted está planteando, entonces quedaría f de x, o f prima de x, coloqué mal. F prima de x entonces va a ser igual a, el 4 pasa a multiplicar, sí señor, entonces quedaría 32, 8 cuadrados 32 tercios de x elevado A la 3. a la 3, sí señor. Y así siguientes con otro término. Ten en cuenta que el siguiente son fraccionarios, ¿cierto? Sí. El siguiente quedaría 10 novenos elevado a la 2 tercios menos 1. Exacto. Entonces tenemos más 10 noveno x elevado a la menos 2 un qué. tercios menos 1. Ah, bueno, exacto. Bien, listo. Podemos hacer la resta aquí enseguida, pero bueno, vamos a colocar así como se le dijo. No, pues si se hace la recta quedaría menos un tercio, ¿no? Exacto, que se puede colocar enseguida porque sabemos entonces que ese es el Sí, sí, la resultado, vamos ¿no? a irla resolviendo de una menos un tercio. Menos un tercio, sí señor. Y el siguiente, De ahí se deriva, eh, sería menos 10, pues se iría con, ¿cómo quedaría ahí? Más, ahí sí no estoy muy claro, pero sería que más menos 10, no, sería menos 10 quintos, ¿no? sí señor. ¿Por qué? Porque el exponente pasa a multiplicarse entre menos 2 por 5, entonces daría menos 10 sobre 5, ¿cierto? 5 Ajá. del denominador del exponente, ¿cierto? Listo. X elevado a la qué. Elevado a la X menos un quinto. No, como tenemos menos 2 menos 5, menos 2 quinto menos Ah, menos 1, 3 quintos, menos 3 quintos, menos 3 quintos, perdón. ten en cuenta el signo, menos 2, Menos uno sería menos 3 quintos, ¿no? verifique bien los signos. Como tenemos en menos 2 quinto menos 1, o si hace la recta directa sería menos 2 menos 5, ¿cuánto le va a dar? Menos 3, ¿no? No, menos 2 menos 5. Ah, menos 2 menos 5 menos 7. Exacto. Entonces nos va a dar es menos 7 quintos, ¿cierto? Eso es. ¿Por qué daría menos 7 quintos, profe? Recuerda que tenemos aquí, Disculpe. mira, es menos 2 quintos, ¿cierto? Vamos a hacer la completa. Ujú. Menos 1. Te voy a colocar aquí el 1 pues, para completar la fracción. Entonces, aplicando pues
la raza de fracciones. Tenemos entonces, como la carta feliz que explica el profesor Boolean, entonces extremos por extremos y luego entonces denominador con denominador, ¿sí? Entonces nos quedaría que menos 2 por 1, se nos va a dar menos 2, el menos de la operación, ¿sí? Y 5 por 1, 5. Y ahora en el denominador tenemos 5 por 1, nos va a dar entonces 5. Y mira que queda menos 2 menos 5. Si no es igual, entonces se suman 7, entonces daría 5 más 2 daría 7. Y se coloca el signo del número mayor, que tenga mayor valor, que Sí, es sí, menos. sí. Entonces sería menos 7 quintos. Tienes razón, tienes razón. Ya de menos 13 sí quedaría como 0. Exacto. Bueno, de ahí tocaría que pasar a dividir los números que están restando, ¿no? Los que están con exponente negativo, sí señor. Bueno, entonces quedaría que eh, ahí la que pasaría a dividir sería la X, pero no entiendo, ahí sí me enredé, estoy enredado, no sé cómo hacerla para ponerla a dividir si están 10 novenos y así. Tranquilo, mira Me aquí. explico. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces tenemos. Entonces f', porque es la misma derivada. Este número no se puede Sí, simplificar, ¿cierto? Que 32 dividido 3 no no, da exacto. Entonces quedaría 32 igual. tercios de x a la 3. Listo. Este 10 noveno tampoco se puede simplificar. Entonces va a quedar más 10 sobre 9 y al lado le colocamos entonces la x. X elevado a la 1 tercio. ¿Sí? Menos, este sí es simplificable, ¿cierto? Porque 10 dividido 5 daría entonces 2. Menos 5. 2 sí. 2, daría 2 sobre, porque la x tiene exponente negativo, entonces quedaría sobre x elevado a las 7 quintas. ¿Sí? Ahora entonces, como los exponentes son raíces, lo que hacemos es escribirlo como unas, perdón, son unos números fraccionarios, aquí. Los exponentes son Como, números la fraccionarios conocemos que se como expresan raíces, como ¿no? raíz. Claro que sí. Entonces 32 tercios de x a la 3 más 10 sobre 9 raíz cúbica, ¿cierto? Porque es un tercio de la y. Entonces raíz cúbica de x X. menos 2 2 sobre raíz ¿qué? raíz ¿Séptima o quinta? quinta. Raíz quinta, muy bien, de x a la 7. Profe, Listo. pero que me acuerdo, usted nos explicó que siempre tiene que ser mayor el número que está acá afuera. O sea, el Correcto, 5. eso es. Hay que Entonces, simplificar eso, ¿no? en ese caso, esta tocaría simplificarla. Entonces nos va a quedar como, o sea, los términos iniciales nos va a quedar igual, 32 tercios de x a la 3 más 10 sobre 9 raíz cúbica de x menos, mire cómo lo vamos a simplificar. Entonces, como tenemos el 7, el exponente aquí 7 de x a la 7, lo vamos a presentar entonces como dos términos. Vamos a separar esa raíz. Mm, Entonces quedaría entonces 2 sobre raíz quinta de x a la 5 por raíz quinta de x a la 2. y que a las- ¿Por qué? Porque Ah, como es una sí, multiplicación, sí, entonces se suma un exponente 5 más 2 daría el 7 que tenemos acá. ¿Y qué sí, nos sí. permite hacer eso? Entonces, mire que tenemos índice 5, exponente 5. ¿Cierto? Pues, exponente 5, índice Cancelar, 5. ¿no? Entonces se cancela. Se cancelan y por lo tanto entonces nos quedaría solamente la expresión como 32 tercios de x a De la aquí a 3 la 3 más 10 sobre más 9 10, raíz cúbica de x. X cúbica, X menos 2 ¿Y qué nos quedó sobre acá? raíz, ¿Qué nos quedó? O sea, raíz cancelamos. quinta, ¿no? No, si cancelamos esta, nos queda, ¿qué nos queda allí? La x es la bendición, entonces quedaría x. Y acá de esta sí no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos esta última tiene un índice, un exponente 2. Esa queda Sí, igual. sí, quedaría bien, ¿no? Exacto. Eso quedaría así entonces. Sí, sí, respuesta. Esa sí sería la respuesta. Sí, entiendo. Ya, profe, ya la entendí ya.
Es más larguita, pero Sí, señor. ya, Listo. pues. ¿Preguntas Sí. hasta ahí? No, no, hasta ahí voy bien, bro. Listo. Entonces, miren, de eso entonces es que tenemos pues como lo del... eh, la guía, ¿cierto? Pues la guía trata es como de estos ejercicios. Entonces, tratemos antes de hacerla, pues para que... Porque de esta guía, o de ejercicios como estos son los que vamos entonces nosotros a trabajar en el examen parcial. ¿Sí? Profe, o sea que el examen parcial básicamente se basaría que en la guía esa que estamos, la que vamos a desarrollar, la que se está Sí, desarrollando, pues. señor, eso es. Mm, ya, bro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, resolvamos el punto 32, a ver, que ese de ese no hemos trabajado casi. Listo, exacto. Bueno, de este, por ejemplo, acá. Este es derivada de cociente. Ah, de este, de 30. Este es de acá. Bien. Ese es entonces sobre derivada de producto de funciones. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan la regla de derivada de producto de funciones? Vamos a hacer. ¿Cuál de estos hacemos? ¿Cuál quieren que hagamos? El 30, pues está, aquí nos lo muestra que está resuelto. ¿Sí? El 30 está resuelto. Entonces, ¿cuál nos quedaría entonces? 31, 32, 33. Hagamos el 32, profe. Muy bien. Listo. Listo. Entonces, en ese caso, mire, tenemos eso. Se dice que es derivada de producto de funciones, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí con rojo la regla. Tenemos f por g. O sea, si nuestra función... voy a colocar así, así. F entonces va a ser igual a g por h. ¿Sí? La función f, que es f de x, es igual a g por h. O sea, una función g por una función h. Entonces eso, expresado pues aplicando la regla del producto, dice que derivada de f de x, o derivada de x de f va a ser igual a... La regla dice, derivar el primer término, o sea, derivada de g, por el segundo sin derivar, ¿sí? Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Recordemos que estas comillas indican es que la función está siendo derivada, ¿cierto? Entonces, esta es la regla que tenemos que aplicar en esos ejercicios. Entonces, uno aquí puede identificar, listo. Entonces, el primer paréntesis, llámelo g, segundo paréntesis, llámelo h, ¿sí? Sería entonces h. Listo, entonces aplique la regla. Nos quedaría f' de x, para el ejercicio dice que es, mire, g derivado, o sea, este primer paréntesis derivado, es derivada de menos x a la 2, Menos 2x. menos 2x, muy bien. Derivada de 4x, 4. 4, entonces sería más 4. Y derivada de 5, que es 0, no necesidad de colocarlo allí. Entonces, ese es g' por h, o sea, por el segundo paréntesis tal cual como está. 4x a la 4 menos 3. El signo de la regla que dice que es más. G no tiene comilla, o sea, g sin derivar, que es menos x a la 2 más 4x más 5 por h comilla, que es el último término aquí de la regla, h comilla, o sea, la derivada de este término que está aquí. La derivada de 4x a la 4 16x3.
16x a la 3. Y derivada de 3 es 0, ¿cierto? De menos 3 es 0, entonces no es necesario colocar. Le darle aquí en 3, 0. Listo. ¿Qué nos queda aquí entonces? Resolver los productos, ¿cierto? Porque nos queda entonces una propiedad distributiva aquí. Entonces 2x por este, menos 2x por este, menos 2x por aquí, 4 por 4x a la 4 y 4 por menos 3. Igual entonces acá en el segundo término. Te vamos a empezar a resolver. Menos 2x por 4x a la 4 sería menos O menos 8x a 8x la 5, ¿no? a la 5, sí señor. Menos 2x por menos 3 Más 6, ¿no? más 6 que 6x. x. Muy bien. Ahora entonces multiplicando con el 4. 4 por 4x a la 4 16x a la 4, más 16x a la 4. más 16x a la 4. 4 por menos 3 Menos 12. menos 2. Muy bien. Este signo más que está aquí preside a este término, ¿cierto? Pero este signo más no afecta a este término, no afecta a los signos. ¿Por qué? Porque más por menos daría menos. Más por más daría más. Más por más daría más. O sea que este más no afecta. La cuestión es que cuando hay un signo menos aquí, ese menos sí afecta a los términos que están seguidos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Vamos a aplicar entonces aquí también porque es distributiva. Sería entonces cada término de esto multiplicado entonces por el 16. X a la 3, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí menos x elevado a la 2 por 16x elevado a la 3. Te va más Menos 16. Menos 16x a la 5, ¿no? x a la 5. Sí, señor. Ahora 4x por 16x a la 3. 64x a la 4. Más 64x a la 4. Sí, señor. Y 5 por 16x a la 3. Sería 28x a la... No, no, perdón. Sería 16 por 5, 5 por 10, 50, 5 por 6, 30, 80x a la 3. Más Correcto. 80x a la 3. Con 80x a la 3. Muy bien. Se suman los términos que Los son iguales, términos. ¿no? Con el Eso mismo es. exponente. Eso es. Términos semejantes. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, mire. Menos 8x a la 5 y menos 16x a la 5. ¿Cuánto nos va a dar eso? Menos 24. Menos 24. Estamos trabajando esos dos términos.